Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Qué intensidad en este principio de curso, en este mes espléndido de octubre. ¿Cómo están nuestras agendas? Así está todo el mundo. Acabamos de tener precisamente las jornadas del pueblo de Dios, que ha sido la introducción del curso pastoral, el tema del plan pastoral de la diócesis, Evangelii Gaudium, ponentes de los que les hablaremos estos días. Mucha asistencia por parte de sacerdotes, laicos, de muchas parroquias, religiosos y religiosas. Pero claro, los acontecimientos se agolpan. Acabamos de celebrar el Día Mundial del Enfermo Mental. La Iglesia también tiene algo que decir ahí. Está colaborando intensamente y hemos traído a dos invitados de lujo para que nos hablen de este tema tan interesante. Aquí están la doctora Belén del Amo. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Psiquiatra de la unidad de hospitalización de la Clínica Padre Meni. Y aquí también está Manuel Martín Carrasco, presidente del Consejo Europeo de Sociedades Psiquiátricas y también psiquiatra de la Clínica Padre Meni. Bueno, pues hablamos un poco de este tema porque vuestros datos nos pueden ayudar a todos. ¿Lema de este año? El lema del 2015, que es mañana, el Día Mundial de la Salud Mental, es ponte en mi lugar y conecta conmigo. Ponte en mi lugar y conecta conmigo. Y un poco los profesionales de la salud mental, ¿qué queréis transmitir en torno a este día? ¿Qué es bueno comunicar a la sociedad? Yo creo, bueno, mi compañero me va a ayudar también. A ver, primero me gustaría definir lo que es la salud mental, ¿no? Para decir lo que no es, ¿no? La salud mental, la Organización Mundial de la Salud la define como el completo bienestar, y yo siempre subrayo la palabra completo, porque me parece una utopía, físico, psíquico y social. En social podemos ahí meter lo que queramos y caben muchísimas cosas. Claro. Y añade, la salud mental no es que tengamos una enfermedad. Claro, no hay que recurrir a las patologías. Exactamente. Entonces engloba tanto al ser, yo creo que engloba al ser humano, sí, lo físico, lo psíquico y lo social, ¿no? La armonía de esos aspectos en la persona. Algo de eso luego hablaremos, pero decíamos en Roncesvalles de la salud integral, Manuel. Sí, efectivamente, la idea de que la salud es un concepto dimensional, o sea que hay una parte que tiene que ver con la biología, con el sustrato biológico del ser humano, con la corporalidad, algo que tiene que ver con lo psíquico, con la vida mental, algo que tiene que ver con lo social y desde nuestra perspectiva también algo que tiene que ver con lo trascendental, espiritual, religioso, como también una dimensión estructural, ¿no? Y bueno, con un valor integrador. Y también con respecto al lema de este año yo quería subrayar que hace mucho énfasis en uno de los grandes dramas de la enfermedad mental, que es el aislamiento. La enfermedad mental aísla y una gran parte del sufrimiento de las personas afectadas es esa desconexión de los demás. Entonces el lema alude a eso, es decir, ponte en mi lugar, comprende mi situación y no me dejes solo. Efectivamente, sí. Belén, antes hablábamos del concepto de estigma, ¿no? A mí me ha impresionado. Bueno, no lo había oído en este contexto, ¿no? Explícanos un poco. El enfermo mental, la enfermedad mental siempre ha tenido lo que es la palabra el estigma, lo que yo llamo una etiqueta, un cartel. Es decir, hay como enfermedades más dignas que otras. Es verdad, y lo leemos, que la sociedad está avanzando, pero no por ello todavía el estigma sigue. ¿Qué es el estigma? El estigma ya es lo que decía Manuel, ¿no? Es esa especie de diferencia, es decir, nos molesta, no nos gusta, pero a nivel desde el trabajo, no queremos que el compañero esté con una enfermedad mental, incluso en la vivienda, incluso a nivel de los niños en la educación, incluso las parejas, es decir,
es... Cualquier otra enfermedad se tolera mejor, ¿no? Exactamente, es decir, una carta de alguien ciudadanía tiene mayor. un cáncer, pobrecito Sí. o pobrecita, ¿no? Pero no es tan estigmatizador como decir, no voy a decir la palabra psicosis, sino un episodio depresivo, ¿no? Entonces el estigma existe. Y no solo para el enfermo mental, sino también, y que me gustaría decirlo, para las familias del enfermo mental, que no nos tenemos que olvidar de las familias, que son importantísimas, ¿eh? Entonces, este estigma todavía existe, ¿eh? Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Manuel, sabes que hasta los profesionales tenemos el estigma, pero bueno, nosotros no. Lo lleváis con Pero deportividad. sí que el estigma, Sí. Y hay que quitarlo. Sí, sí, sí. Hay que quitarlo poco a poco y además entre todos, ¿no? Hay un componente también muy importante de autoestigma, o sea que no es solamente cómo le ven los demás, en primer lugar la percepción de uno mismo, sí, ¿no? y de hecho Claro. es un aspecto muy importante. Las asociaciones de familiares, las asociaciones de enfermos están haciendo un gran papel en esto, ¿no? En que la propia persona afectada no se automargine, sino que de alguna forma reivindique su lugar, ¿no? Y se sienta digno y también con derechos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, podríamos hablar un poco de porcentajes también, porque solamente por porcentajes ya hay bueno, unas necesidades básicas que hay que cubrir porque es parte de una realidad ahí acuciante, ¿no? Sí, vamos a ir, yo creo como de más a menos y con 4 cifras nos valen. Sí. Por ejemplo, pues a nivel mundial, en el 2020 dicen que la primera enfermedad global va a ser los trastornos depresivos, va a ganar a las 3 Cs famosas de toda la vida, que eran enfermedades cardíacas o accidentes o oncología, ¿no? O cánceres. Sí. Ya va a ser la primera. A nivel, ahora ya, a día de hoy, 2015, a nivel europeo, el trastorno depresivo es el 40% de la carga de enfermedades globales. No estoy hablando solo de enfermedades mentales, globales. En España, pues sucede lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, el famoso ejemplo de a día de hoy. Si nos metemos 100 personas en una clase, hay que decir que de 10 a 15 va a padecer a lo largo de su vida una enfermedad mental. Y la enfermedad mental es muy frecuente, lo que pasa que volvemos a lo de antes. Ha estado estigmatizada, oculta, escondida, aislada. Sí. Yo también quería comentar que, bueno, la palabra enfermedad mental suena muy fuerte. Y desde luego incluye una gran variedad de trastornos y de problemas. Es decir, que ahí podemos estar hablando de trastorno mental grave, en el cual podemos hablar, por ejemplo, de esquizofrenia, trastorno bipolar, y esto es un porcentaje mucho menor. Estaríamos hablando del 3-4%. Pero luego, si hablamos ya de otros problemas, pues los porcentajes son mucho mayores. Si podemos hablar, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, podemos hablar de alcoholismo, de adicciones, podemos hablar de depresiones no tan graves. O sea que un abanico muy claro, amplio. el arco se expande mucho. Sí. Y bueno, y luego en la frontera, pues están en la frontera entre lo que es enfermedad y lo que es el sufrimiento psíquico. Porque realmente, y esto ya es común, nadie ha estado libre, ¿no? Claro. Del sufrimiento psíquico y por supuesto hay un gradiente, ¿no? También quiero comentar esto porque cuando se habla de trastorno psiquiátrico, de enfermedad mental, enseguida se nos va la mente a lo peor, digamos, ¿no? A los límites, ¿no? Y yo creo que eso también contribuye un poco a estigmatizar el resto. Y en realidad estamos hablando muchas veces, la mayoría de las veces, de problemas muy comunes y problemas que, por desgracia, forman parte del día a día de las personas. Al ver estos porcentajes y esta naturalidad, ¿no? Podemos decir que nuestra sociedad genera muchas heridas psicológicas que es causa hoy más que en otras épocas de la enfermedad mental. Hombre, yo no sé si más en otras épocas. La realidad que nos toca vivir hoy es que no la favorece, ¿eh? En primer lugar porque todos vamos muy deprisa, ¿eh?
Entonces, bueno, pues lo que dice Manuel, el estrés. El estrés puede generar un trastorno de ansiedad, pero si no frenamos el trastorno de ansiedad podemos acabar en un episodio depresivo. El aislamiento, cada vez estamos más solos. La soledad no es buena si no es libremente buscada. Hay personas que la buscan libremente. Sí. Lamentablemente en esta sociedad somos muy egocéntricos y no vamos a veces a ayudar al otro. Somos muy solidarios y eso sí que yo creo que lo podemos y hemos experimentado todos en las grandes tragedias. Pero luego Sí, en el puntualmente, día a día, ¿verdad? Claro. En el día a día, y el día a día es el vecino, en el día a día ahí ya no somos tan solidarios. Yo creo que, hombre, tampoco me puedo comparar, a lo mejor, pues fíjese, ¿no? Fíjate, en la guerra de no sé qué, pues probablemente pues sería pues, peor todavía, ¿no? Pero vamos a ser realistas. Pero esa pincelada nos ayuda mucho, porque efectivamente, con 4 momentos puntuales de solidaridad, estamos dando un barniz a nuestra cultura y sociedad que, claro, que no es verdad. Exactamente. Sí. Ahí, bueno, claro, desde el punto de vista científico tampoco hay estadísticas para saber realmente. Las estadísticas se han empezado a hacer desde hace muy poco tiempo, no se sabe, pero sí que hay fenómenos que son interesantes. Por ejemplo, uno es la tasa de suicidio, que parece que aumenta a nivel global en términos generales. Otro es, por ejemplo, lo que tiene que ver con las tasas de adicciones a sustancias y otros tipos de adicciones, que a lo mejor en otros tiempos no han sido tan relevantes. O sea que yo creo que sí que en conjunto se puede decir que este tema está gravemente descuidado. Luego hay poblaciones vulnerables muy amplias, por ejemplo, los refugiados. Ahora que se habla tanto, los refugiados son personas que están expuestos de forma grave a padecer trastornos mentales, el trastorno de estrés postraumático, a padecer psicosis y otros problemas de forma importante. O sea que mi opinión es que sí, que hay una tendencia a que estos causas generadoras, que estos problemas van a más. Claro. Por no hablar, bueno, de la desestructuración familiar y de otros temas, ¿no? Que también son factores de riesgo que probablemente en otros momentos sociales las referencias estaban mucho más claras que ahora. Claro, más visibles, más eso es, y estables, bueno, ¿no? sin idealizar el pasado ni mucho menos, porque cada época tiene sus retos y esta tiene también aspectos fabulosos, pero yo creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y sí que me parece que hay una vivencia de que estamos en un proceso de adaptación a una realidad un poco distinta, ¿no? De la que hemos vivido y que no sabemos tampoco muy bien dónde nos va a llevar. Sí. Si os parece, hacemos un pequeño paréntesis para unas imágenes del Papa. El Papa siempre tiene algo oportuno que decir y en esta agenda apretadísima del principio de curso estamos en pleno sínodo de la familia. Pues nos quedamos un momento escuchando al Papa. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, el pasado domingo comenzó el sínodo de los obispos con el tema Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. La familia requiere toda nuestra atención y cuidado, y el sínodo debe responder a esta solicitud. Los hombres y mujeres de hoy necesitan una inyección de espíritu de familia. Ante el débil reconocimiento y apoyo a la persona en las diversas relaciones sociales, la familia abre una perspectiva más humana que permite establecer vínculos de fidelidad, sinceridad, cooperación y confianza. Enseña a honrar la palabra dada, a respetar a cada persona y a comprender sus límites. Brinda una atención insustituible a los miembros más pequeños, vulnerables, heridos y devastados en su vida. Para la Iglesia, el espíritu de familia es como su carta magna. La Iglesia es y debe ser la familia de Dios. A través de ella, Jesús pasa de nuevo entre nosotros para persuadirnos de que Dios no nos ha olvidado. A través de la familia,
la Iglesia sale de nuevo a pescar para evitar que los hombres se ahoguen en el mar de la soledad y de la indiferencia. Que el entusiasmo de los padres sinodales, animados por el Espíritu Santo, dé renovado impulso a la Iglesia, echando de nuevo las redes, confiando en las palabras del Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Invito a todos a invocar la intercesión de Nuestra Señora del Rosario por los trabajos del Sínodo. Muchas gracias. Estamos pidiendo mucho por la realidad de la familia en el Sínodo. Es un proceso, ya iniciamos el año pasado con el otro Sínodo de la familia y bueno, pues en esta línea vamos a trabajar también todo el curso. Bueno, desde lo que estamos hablando, ¿verdad?, la salud mental, algo tendrá que decir también salud mental, familia, qué relación hay, familias estructuradas, estructura también la persona. ¿Qué nos decís? Desde mi punto de vista, pues, sin lugar a duda. La familia es donde primero, bueno, donde nacen los niños y es el aprendizaje y además esos cerebros que todavía neurológicamente, sí, científicamente no se han formado. Ahora mínimamente hasta los 19 años, es decir, son esponjas. Son esponjas. Como yo digo, por lo tanto, a ver, no podemos ser y no somos padres perfectos, nadie. Soy madre, no soy perfecta. Pero la estructuración, los mínimos límites, la educación, eso se lo tenemos que dar en casa, no en el colegio. En el colegio tiene que aprender, ¿no? Y no voy a decir que familias desestructuradas o divorcios o tal, para nada, sean una papeleta para que tengan una enfermedad mental. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que una estructura familiar adecuada, sana, es donde tu hijo o tu hija va a aprender, va a ir, va a pedirte ayuda, ¿no? Y luego ya desde mi otro punto de vista asistencial, no tiene nada que ver el enfermo mental o la persona enferma, vamos a decirlo así, que está hospitalizada, que tiene familia de la que no la tiene. Claro. Se sienten abandonados. De ahí otra vez que sale el famoso lema, ¿no? Sí. Repítelo, porque eso no siempre los ajenos lo sabemos, ¿no? Pues ponte en mi lugar, ¿no? Ponte en mi lugar. Es una cosa de... Sí. Sí, con respecto a este tema de la familia, yo creo que hay que tener en cuenta que los primeros años de vida son cruciales y es donde se ponen los mimbres, ¿no?, de lo que va a ser el desarrollo personal posterior. Es donde se configura la estructura básica de personalidad. Por lo tanto, es un momento en el que se requiere una atención especial. De alguna forma, lo que no queda bien en esos momentos luego es difícil, es más difícil de cambiar y es más difícil de solucionar. Por lo tanto, yo creo que es un momento crítico. Luego, también es muy importante en esos primeros años un fenómeno que tiene que ver con la vinculación, el cómo se produce el patrón básico de relaciones, que es en esos momentos cuando se establece y que luego nos va a afectar toda la vida, es decir, cómo nos vamos a relacionar con los demás, ¿no? Pues si lo vamos a hacer de una forma más segura o más insegura, pues tiene que ver un poco también cómo se... Los inicios. Cómo se hacen en esos años. Y luego también el hecho, bueno, de que es un factor, por una parte, protector, si está bien configurado, y por otra parte, es decir, si tenemos unos buenos lazos familiares, pues eso nos sirve de colchón, y al contrario, si no lo tenemos, pues no. Claro. Es algo que nos puede favorecer, ¿no?, que puede favorecer el que tengamos... Sí. De hecho, en muchísimos trastornos se ve como, por ejemplo, el tener pareja o estar casado es un factor de riesgo, o lo contrario, ¿no? O sea que, como un dato más. Como un dato más, me gustaría también preguntaros
lo religioso, es decir, la seguridad que da la fe, la relación con Dios, las raíces que aporta la vida cristiana, por ejemplo, pues en nuestra sociedad cristiana de Navarra, etc. Los psiquiatras, ¿cómo lo valoráis? ¿En vuestro acompañamiento al paciente lo tenéis en cuenta? Sí. Bueno, ya he comentado que uno de los elementos de la salud, una de las dimensiones de la salud es la salud espiritual. Y bueno, y desde esa perspectiva, pues también, ¿no? Hay muchos trabajos, durante los últimos años se ha trabajado mucho, se ha estudiado esta relación y se sabe que es un factor de protección en muchas enfermedades y trastornos mentales. Hay otras en las que no hay datos, pero desde luego el tono general es positivo. Es decir, que la religiosidad, ¿no? Pues hace, por ejemplo, que la persona evolucione mejor si padece depresión, por ejemplo, disminuye el riesgo de suicidio, favorece también la mejor evolución, por ejemplo, de los trastornos por adicción, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también los profesionales, pues, reconociendo este hecho, yo creo que cada vez más lo podemos también ir incorporando, ¿no?, a la práctica clínica. A la práctica clínica, ¿no? Yo creo que ahí no es tanto el hecho de que el profesional sea o no religioso, sino el hecho de que tenga en cuenta de si el paciente lo es. O sea, que no es... Sí. Es decir, si el paciente lo es, yo de alguna manera tengo la obligación, ¿no?, de movilizar todos los recursos. En esa línea de motivacional, exactamente, ¿no? Claro. Todos los recursos del paciente para ponerlos al servicio de su salud. Y si es una persona religiosa, pues evidentemente yo creo que sí, que el profesional tiene que utilizar esos recursos. Claro, como un dato más profesional, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Puede ser una columna, importantísima. Si el paciente es religioso, claro está. Claro. Igual que puede ser la familia, los diferentes factores externos, independientemente de la enfermedad que sea. Y hay que utilizarlo y hay que ir a por él. Y favorecerlo, si lo es, desde luego. Pues ya finalizando un poco lo que hemos querido comunicar en este Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué querríais decir? O, no sé, ¿qué querríais terminar aportando en estos últimos ya minutos, brevísimamente? A mí me gustaría decir que bueno, yo estoy con el lema totalmente, ¿no? Que se pongan en el lugar del enfermo y que la sociedad madure y que no haya miedo al enfermo mental. Y lo has dicho, Belén, muy claramente, la verdad que sí. Y en ese sentido a mí también me gustaría que desde las instancias eclesiales, de las parroquias, desde el acompañamiento que hacemos en la iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos también muy comprometidos, tuviéramos esa sensibilidad, porque de alguna manera siempre tenemos que estar en contacto con vosotros como profesionales, porque tenemos el mismo cometido, el cuidado de la persona. Sí. Efectivamente. Manuel. Me sumo a lo que dice Belén. Yo, aprovechando también el sentido que tiene este programa, quiero destacar, ¿no?, la importancia de la dimensión espiritual. Yo creo que es un factor olvidado muchas veces. La psiquiatría, la salud mental ha navegado a veces por caminos muy lejanos, toda la medicina, por caminos muy lejanos. Sí, o incluso con perjuicios, ¿no? Eso es. Efectivamente, sí. Yo creo que vivimos en una época en que se va rescatando, ¿no? Y bueno, las jornadas de Roncesvalles que hemos comentado y que seguiremos hablando de ellas, pues yo creo que es un buen ejemplo del camino a seguir. Bueno, de las jornadas de Roncesvalles no nos ha dado tiempo a hablar, pero tendremos que hablar en el próximo programa, no hay más remedio. Bueno, muchísimas gracias, Belén y Manuel, por estar con nosotros y nada más, que estamos en contacto y seguimos en este trepidante principio de curso. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Gracias.